Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Dorca Cobian, soy maestra de canto, también soy coach vocal y soy la creadora de Start Singing Now, The Online Voice Studio. Start Singing Now, The Online Voice Studio es un estudio de canto en línea que le permite a cualquier persona de cualquier parte del mundo tomar clases de canto a través de Skype o a través de Google Hangouts conmigo. Eh, yo tengo un grado en interpretación vocal del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Mi especialidad es la lírica, pero también canto popular y he estado trabajando con estudiantes tanto enfocados en la música clásica como enfocados en la música popular por los pasados 20 años de mi vida. En el día de hoy vamos a hacer una pequeña videoconferencia hablando sobre la técnica vocal, pero enfocada hacia la música popular. Muchas veces me han preguntado cómo se enfoca la técnica vocal en los distintos estilos de música. Y hay veces que la gente se confunde un poco y dice, no, yo lo que estudio es técnica vocal popular o técnica vocal clásica o técnica de jazz o técnica de blues o de lo que sea, ¿no? En realidad, la técnica vocal es aplicada hacia todos los estilos. Claro, cada estilo de música tiene sus variaciones y también hay que desarrollar algunas técnicas para poder llenar la demanda que exige ese estilo de música en particular. Pero la técnica vocal, la base de la técnica vocal, que son poder desarrollar ese instrumento de una manera que sea saludable, de una manera que tú puedas desarrollar todo el potencial de tu voz, es uniforme, es solo una y tú la puedes aplicar entonces hacia el estilo de música que tú quieras. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una técnica vocal que nos puede aplicar a todos los cantantes, no importa qué estilo de música estemos cantando, estamos hablando de la respiración correcta, estamos hablando del apoyo, estamos hablando de la relajación del cuerpo, estamos hablando de aprender a conocer nuestro aparato fonatorio y cómo funciona. Estamos hablando de los resonadores, estamos hablando de las distintas áreas de ahuecamiento en donde la voz busca llegar para poder resonar, amplificarse y poder eventualmente viajar a través de la distancia. Obviamente, cuando nosotros estamos cantando música popular, no es necesario proyectar la voz como se proyecta en la lírica, simplemente porque en la música popular hacemos el uso de los micrófonos. Cuando nosotros estamos usando micrófonos, obviamente nosotros no necesitamos desarrollar todo el volumen de la voz porque el micrófono está ayudándonos a proyectar el sonido de la voz. Cuando estamos cantando ópera, nosotros tenemos que aprender a proyectar la voz a través de los resonadores y hacer que esa voz se amplifique dentro de nuestro cuerpo primeramente y ya cuando salga por nuestra boca el sonido de la voz, ya tiene que estar de una manera amplificada, con el uso correcto de los armónicos, con el uso correcto de los resonadores, para que entonces esa voz pueda pasar desde el escenario, por encima de una orquesta, por encima de un coro y a través y por encima de todo un teatro que a lo mejor tenga, no sé, 2.000, 3.000, 4.000 sillas, y nosotros tenemos que ser capaces de cantar desde el escenario y proyectar esa voz hasta la última silla, hasta la última pared, hasta el último rincón de ese teatro. Cuando nosotros estamos cantando música pop, no es necesario hacer este tipo de proyección. Por eso es que la gente se confunde un poco y dice, no, 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 yo quiero estudiar técnica popular, no me interesa estudiar técnica clásica, porque en la técnica clásica exige ese tipo de voz. En la técnica popular no es necesario tener una voz así de robusta, una voz así de grande, pero es necesario en los cantantes pop que desarrollen su técnica vocal lo mejor posible para que
tengan un instrumento que sea saludable, un instrumento que ha desarrollado sus capacidades hasta donde nos llega el límite como seres humanos, y también que podamos proyectar ese sonido de una manera saludable, aunque estemos usando micrófonos. Cuando estamos hablando de técnica vocal básica y estamos hablando de la respiración profunda, que yo he hablado de esto en muchísimos de mis videos en YouTube. Estamos hablando de que nosotros tomamos la respiración y vamos a buscar que esa respiración llegue hacia lo más profundo del pulmón. Entonces el abdomen va a reaccionar saliendo hacia afuera y va a darle espacio a los pulmones a que se llenen. Entonces el diafragma va a bajar, va a empujar las vísceras, las tripas, todo lo que está en el área del estómago hacia abajo, y por eso es que hay una reacción de que el abdomen sale. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a empezar a emitir el sonido de la voz, nosotros no solamente tenemos que hacer esa respiración correcta, pero también tenemos que aprender a combinar la respiración profunda correcta con el apoyo, la relajación de los músculos altos del cuerpo. Y cuando estamos hablando de la relajación de los músculos altos del cuerpo, estamos hablando de los músculos del pecho, los músculos de los hombros, y también lo más importante, que son los músculos de la garganta, que son los que bordean la tráquea, en donde se encuentra la laringe, y ahí están las cuerdas vocales. Todos esos músculos tienen que estar relajando, y inclusive los músculos de la quijada, porque se busca que todos estos músculos estén completamente relajados. Se busca que estén completamente relajados para que entonces nosotros podamos proyectar un sonido que sea libre, un sonido que está saludable, un sonido que no nos causa tensión, y un sonido que eventualmente va a ayudar a que la voz se conserve por más tiempo, y que sea un sonido que está enfocado hacia la salud vocal. Eso es lo que se está buscando más bien cuando estamos hablando de técnica vocal básica, una técnica vocal que nos aplica a todos los estilos de música, porque en la lírica se hace de la misma manera. Lo único que es que la lírica, como demanda una voz mucho más robusta, una voz mucho más grande, una voz más oscura, con muchísimos agudos, con más vibrato y todo eso, pues hay que ajustar ciertos ejercicios técnicos para entonces poder llenar la demanda que ese repertorio operístico exige hacia el cantante. En la música pop no estamos hablando, y no estoy tampoco queriendo decir que en la música pop no sea fácil, o no sé, que no sea difícil. También hay sus dificultades. Hay canciones de música pop que son difíciles de cantar, que abarcan una tesitura bastante grande, y que abarcan o demandan que el cantante tenga una buena técnica, que el cantante pueda dominar bien su cuerpo y dominar bien su voz para poder interpretar cierta canción. Entonces, cuando vamos a los estilos de música pop, estamos hablando del rock, estamos hablando de la música pop en inglés, de la música pop en español, estamos hablando del jazz, estamos hablando del blues, estamos hablando de la música pop cristiana, y en otra parte, pues también un poco de la música de teatro o teatro musical, pero en teatro musical todavía se usa más el estilo clásico para cantar, pero también utiliza el belting. El belting es cantar con ese sonido de voz de pecho hasta la voz más aguda posible, y ya después que llegas al extremo de tu voz aguda en pecho, cambias a voz de cabeza, y entonces puedes seguir subiendo. Pero como les digo, la técnica vocal básica de la respiración, del apoyo, de la relajación, la emisión del sonido, eso se debe aplicar a todos los estilos de música por igual, ¿ok?
cuando estamos hablando de música pop en español, como, ¿qué te diría yo? Por ejemplo, una canción de Shakira o una canción de Ricky Martin o de Luis Miguel y todo eso, eh, tú puedes cantar ese tipo de música con una buena técnica y eso no quiere decir que vas a sonar operístico o que vas a sonar lírico. Para hacer la diferencia entre la voz lírica y la voz pop, lo que se hace es que se ajusta el color del sonido de la voz. En vez de buscar un sonido más timbrado, un sonido con más espacio, un sonido con más resonancia, eh, se busca un sonido entonces un poco más claro, un poco más brillante, de un sonido que no busca esa redondez o o que suba ese espacio tan amplio que se busca en música de ópera, sino que el sonido es mucho más hablado todavía. Aunque en la ópera también nosotros nos basamos en el sonido hablado para poder cantar de una manera liberada. En el sonido pop aplicamos todavía más ese sonido de la voz hablada, ese sonido natural que tiene cada persona para entonces poder buscar un sonido pop que sea libre, que sea bonito y que no te haga daño. Eso es lo más importante, que no haga daño a la garganta. Si tienen preguntas, por favor, las pueden escribir o si quieres hablar, tengo una persona por aquí. ¿Quién es este? A ver, Cristian. Cristian, ¿estás por ahí? ¿O te fuiste? Hello. Bueno, Cristian, si tienes alguna pregunta, la puedes escribir por el chat o me la puedes decir. ¿Ok? Este, entonces, ¿cuáles son las ventajas o las diferencias? Vamos a decirlo así mejor. ¿Cuáles son las diferencias entre cantar música pop y música clásica? Son muchísimas las diferencias. En la música pop, primero que todo es cuando tenemos una canción determinada y esa canción no se nos acomoda bien a nuestra voz. En la música pop se puede cambiar el tono de la canción, se puede subir cuanto sea necesario o se puede bajar cuanto sea necesario hasta que se encuentra el tono que le queda cómodo a ese cantante. En la música clásica también las canciones se pueden cambiar de tono, pero casi siempre la colección de canciones, por ejemplo, una colección de canciones de Brahms, viene en tres tonos distintos, tono agudo, tono medio, tono grave. O a veces viene solamente en dos tonos, tono agudo y tono medio. Eh, y tú, si eres soprano, por ejemplo, te toca cantar el tono agudo, aunque no te quede tan cómodo. Tienes que entonces buscarle la vuelta a la música y buscarle cómo lo puedes hacer técnicamente para que lo puedas cantar en el tono agudo. Si eres mezzo soprano, pues lo cantas en el tono medio. Lo mismo con los tenores, tenor en el tono agudo, el barítono en el tono medio y entonces la alto o el bajo en el tono grave. ¿Ok? Nosotros no tenemos muchísimas opciones. Lo mismo con las áreas de ópera. Cuando tenemos un área de ópera, eh, es el tono en que está escrita o no la puedes cantar. Sobre todo para los tenores y las sopranos, hay algunas ocasiones muy esporádicas en donde para el tenor se le baja a medio tono o se le baja un tono a una cierta parte de un área o a una área completa para que entonces el tenor pueda llegar a los agudos, que serían ya entonces un tono más bajo del tono original, y entonces pueda llegar a los agudos con más facilidad. Pero no es algo que se haga como en la música pop, que si yo digo, wow, esta área de ópera me encanta, pero está muy alta para mí, le voy a bajar dos tonos y la voy a cantar. Es como que Red X no lo puedes hacer, ¿ok? Otra diferencia entre la música pop y la música clásica es que
En la música pop tú eres más libre de tener tu propio estilo, tu propio sello en tu música. No importa si tu voz es un poquito rasposa, o si tu voz es un poquito ronca, o si tu voz es un poquito aereada, whispering. Lo que importa es más bien cuál es tu estilo. Si el estilo pega, si el estilo le gusta a la gente, eso es lo que importa más. No estoy diciendo con esto que los cantantes pop canten mal o que tengan voces feas. Hay cantantes pop que tienen voces hermosísimas también. Eh, pero lo más que se busca en la música pop es que tenga pegue, que su estilo guste, que su manera de cantar guste, que su manera de moverse en el escenario le guste a la gente, que tenga ese ángel en donde pues atrae al público, que tenga ese pegue con el público. En la música clásica, este, el sonido de la voz es un sonido ya que se espera que tú suenes de tal o cual manera. Claro, obviamente dentro de tus propias cualidades sonoras, pero cuando estamos hablando de interpretación vocal, estamos hablando que cada estilo y algunos compositores tienen un estilo único de interpretación. Y si estamos hablando de los diferentes tipos de ópera, que si es bel canto, que si es barroco, que si es verismo, que si es renacentista, la interpretación va a variar completamente entre un estilo y otro. Lo mismo pasa con las canciones de arte. Las canciones de arte alemanas no se interpretan de la misma forma que las canciones de arte francesa o que la música vocal italiana. Cada cual tiene su propio estilo y cada cual tiene que ser interpretada de acuerdo a ese estilo. Si yo me salgo de ese estilo específicamente, ya la música no va a sonar bien. Vas a estar fuera de estilo y vas a estar como que un poco fuera de lugar. Por ejemplo, si yo canto un aria de ópera barroca de Händel y la canto estilo como si estuviera cantando Puccini o cantando Verdi, metiendo portamentos por todos lados o portamentos hacia arriba o metiendo demasiado vibrato y demasiado volumen, voy a estar cantando completamente fuera de estilo. Lo mismo pasaría si es un cantante que tiene una buena voz para música barroca y se pone a cantar Verdi. Va a estar fuera de estilo porque la voz no es o la voz no va con ese estilo de música vocal clásica. ¿Ok? Además de que en música vocal clásica hay que cantar en diferentes idiomas y tenemos que, pues, tener una dicción casi perfecta, si no perfecta, para poder entonces poder cantar en los distintos idiomas. Se canta en alemán, en francés, en italiano, en checo, en ruso, and you name it, en inglés, en español, en todos los idiomas que te puedas imaginar se canta música clásica. ¿Ok? Entonces ya sabemos que en música pop tú puedes cambiar el tono de una canción cuanto tú necesites, los mismos sea hacia arriba o hacia abajo. En música clásica no es permitido estar cambiando las áreas de ópera de tono simplemente porque te gustó y la quieres cantar. No es así. Y también el sonido de la voz en música popular es todavía más hacia lo hablado, hacia lo que es tu voz más natural. En música clásica pues se busca un sonido más redondo, un sonido más grande, un sonido que usa más resonadores, etcétera, etcétera. Otra de las diferencias entre la música pop y la música vocal clásica es el uso del vibrato. El uso del vibrato. En música pop, primero que nada, se inventan unas técnicas para crear vibrato con las cuales yo no estoy completamente de acuerdo, porque no son unas técnicas que están enfocadas hacia la salud vocal. Entonces, tratan de crear un vibrato que es falso, que es manipulado muscularmente, y es un vibrato que eventualmente puede desajustar y descoordinar
el mecanismo vocal. Entonces, puedes entonces empezar a desarrollar disfonías vocales como el wobble o una voz que está que no tiene vibrato ninguno y entonces le empiezas a meter vibrato muscularmente y entonces suena fuera de control. Entonces empiezas a descontrolar el sonido de la voz. Hay técnicas vocales de música pop para desarrollar el vibrato y hay veces que te ponen a hacer como una sirena para dejarte saber que la voz tiene esa oscilación. Hay veces que hacen dos notas de medio tono y eso le van dando velocidad, 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 hasta que forman un vibrato que suena a vibrato, pero que en realidad no lo es porque está manipulándose muscularmente. En la música clásica, el vibrato debe ser lo más natural posible. Lo más natural posible porque cuando nosotros empezamos a manipular el sonido muscularmente desde la garganta, al estar cantando con tanto volumen, con tanta presión de aire, empiezas a desajustar la voz todavía más rápido que en música pop. Entonces puedes caer en una disfonía muy rápido o muy temprano en tu carrera. Entonces se busca que el vibrato del sonido de la voz salga lo más natural posible. Cuando un estudiante de música clásica comienza a tomar clases de canto, carecen de vibrato, no tienen vibrato en la voz. Y con el tiempo y con la práctica y con esa búsqueda de encontrar esos resonadores, de encontrar ese timbrar la voz, buscando espacio, buscando de que la voz se acomode en los espacios de ahuecamiento que tenemos en la área de la cabeza, buscando relajar, buscando apoyar correctamente, el vibrato en la voz empieza a salir automáticamente. Y ya después que nosotros aprendemos a controlar el vibrato, porque no es que lo aprendamos a hacer muscularmente como lo hacemos, como lo hacen en música pop, pero sí lo aprendemos a controlar, nosotros podemos entonces ser capaces de quitar vibrato, de añadir vibrato, de hacer un vibrato un poco más exagerado o un poco más lento o más rápido. Eso va a depender, claro está, de la experiencia de cada cantante, de lo que exige el repertorio en ese momento y, claro está, cuánta capacidad vocal tú tienes de hacer ese tipo de cosas. Pero como te digo, en la música pop, pues se busca de esa manera. A veces se hace y yo he visto ejercicios donde le dicen que hagas 6 oscilaciones y después te dicen que hagas 6 oscilaciones un poco más rápido y después un poquito más rápido hasta que los músculos logran moverse súper rápido. Y en música vocal clásica lo que buscamos es espacio, buscamos sensación del bostezo, buscamos que el sonido llegue hacia los resonadores, buscamos relajar, buscamos apoyar bien y entonces ese vibrato sale automático. En vez de y lo podemos hacer un poco más rápido, timbrando el sonido en la parte hueca de la parte de atrás de la boca cuando sube el paladar blando. Y lo puedo hacer sin vibrato también. Entonces yo tengo el control de cuándo yo quiero que salga vibrato, cuándo yo quiero que no salga vibrato, si quiero un vibrato más rápido, si quiero un vibrato más lento, etcétera. Pero eso se aprende con el tiempo. Otra cosa que también podemos hablar de la música pop son los diferentes estilos de la música pop y cómo nosotros aplicamos la técnica en esos diferentes estilos. Entonces,
Cuando nosotros estamos hablando de un estilo que eh, cuando nosotros estamos hablando de un estilo como, por ejemplo, el jazz, no es que la técnica vocal para el jazz sea diferente que para música pop, pero el jazz tiene unas particularidades en donde el estudiante tiene que aprender ciertos ejercicios vocales para poder entonces, cuando esté interpretando jazz, poder hacer, ¿cómo se llama esto? Improvisación, poder entender cuáles son los modos, porque la música de jazz es más bien modal en vez de tonal. Eh, y para eso entonces se hacen unos ejercicios específicos en donde, por ejemplo, en música popular regular nosotros haríamos esto. Mo, 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 mo. En música jazz haríamos esto. Mo, 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 mo. Mo, 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 mo. En vez de buscar tonos mayores, casi siempre se vocaliza en tonos mayores, sí, y también tonos menores. Y también se hacen muchos ejercicios de improvisación. Ellos empiezan a tocar una secuencia tonal y tú sobre esa secuencia tú empiezas a hacer y vas empezando a empezar a entrenarte para hacer improvisaciones, porque el jazz requiere mucho sobre la mentalidad rápida de poder hacer eh, improvisación instrumental o vocal, porque lo requiere el estilo. En otros estilos de música, por ejemplo, ya hablé del musical theater o de la música de teatro musical, en donde se requiere que se cante con una voz de pecho más fuerte que en la música clásica, y lo requiere el estilo. Y para eso se hace otro ejercicio que puede ser si yo voy a hacer eso en estilo clásico, no lo haría así, lo haría buscando más espacio. Sin embargo, para musical theater, buscando más pecho. Y así seguiríamos subiendo. Clásico, musical theater. ¿Qué pasa? Va a llegar el punto en donde ya esa voz de pecho va a estar tan y tan y tan cargada que ya no voy a poder subir más. Entonces tengo que cambiar a voz de cabeza. En lo cual la música clásica establece que todo ese registro, mientras estamos subiendo hacia los agudos, debe ser mezclado la voz de cabeza con la voz de pecho, para entonces que no haya un cambio abrupto en el color del sonido o no salga el gallo como ¡oh! O algo, porque se sube demasiado la laringe y de momento se va a voz de cabeza y entonces la voz pierde volumen o pierde belleza o pierde presencia. Ok, tengo una pregunta por aquí. ¿Cuál sería el método para comenzar a encontrar el vibrato? ¿Eres música pop, Cristian, o música clásica? ¿Música pop? Dime, por favor. ¿Estás por ahí todavía o te fuiste? Ah, música clásica. Como estaba explicando, no es importante que tú empieces a buscar el vibrato. El vibrato va a llegar eventualmente cuando tú aprendes a colocar la voz correctamente y la aprendes a balancear. Eso te va a tomar tiempo. Si eres principiante, te va a tomar tiempo. Cuando yo comencé a tomar clases de canto, yo empecé a entrenarme como cantante clásico. Y me tomó como cerca de casi un año para que entonces el vibrato de mi voz empezara a salir naturalmente. Mi recomendación es no lo busques, no trates de fabricarlo, no trates de hacerlo tú, trata de que el vibrato
salga naturalmente buscando ese espacio del principio del bostezo, ese colocar la voz hacia los resonadores, relajar la parte alta de tu cuerpo. Mientras más relajado estés, más fácil va a empezar a salir el vibrato y obviamente a la respiración profunda y el apoyo. Esas tres cosas tienen que estar trabajando todo el tiempo unidas, porque si no están trabajando todo el tiempo las tres a la vez, entonces no puede haber una buena compresión del sonido. Y si no hay una buena compresión del sonido, obviamente el vibrato no va a salir. Hay veces que hay habido casos que yo he conocido de cantantes clásicos que hacen el vibrato adrede y tú lo ves, ¡oh! Pero no es correcto y no es saludable. Sobre todo si tú quieres que tu voz te dure por muchos años. Trata de buscar lo que salga natural. Es más, ni lo busques, él mismo va a surgir solito. ¿Ok? Si tienes alguna otra pregunta, escríbela aquí en el chat. Ok, otro de los estilos de música pop que tienen sus variaciones, pues sería el rock. Cuando estamos hablando del rock, estamos hablando de nada, mi corazón. Estamos hablando de cantantes varones que aprenden a cantar con su voz de cabeza, aprenden a llegar a esas notas agudas como si fueran sopranos, y también se hace mucho en el rock lo que le llaman el growling sound, que es como el rugido eh, en el sonido de la voz. Y eso lo hace mucho en heavy metal, en rock metal y todo ese tipo de sonido. ¿Cómo puede el cantante de rock poder llegar a sus agudos de una manera saludable y de una manera en que no les va a afectar el sonido de su voz y no les va a afectar la garganta, ya que ya están cantando rock y ya a los 2 años no pueden seguir cantando porque desarrollan callos, como le ha pasado a muchos cantantes de rock, desarrollan callos en las cuerdas vocales porque están esforzando la voz. Es aprendiendo a utilizar el falseto y aprendiendo a darle volumen a ese falseto y convertirlo en una voz de cabeza y eventualmente conectar esa voz de cabeza con el sonido grave de la voz, con el sonido masculino natural del cantante. Y eso se hace, yo tengo un video en YouTube que se llama Cómo cantar notas altas, voces masculinas. Ese ejercicio les va muy bien a los cantantes tanto clásicos como cantantes de pop que quieren aprender a hacer agudos, pero también, sobre todo, para cantantes que quieren dedicarse a cantar rock, heavy metal, porque les va a ayudar a encontrar esas áreas de la voz de cabeza sin castigar la garganta. Aquí lo más importante es, no importa qué estilo de música tú estás cantando, es que tu garganta esté libre de tensión, que tu pecho esté libre de tensión, que tú puedas estar apoyando bien tu sonido desde el diafragma, que es el órgano correcto, el músculo correcto para apoyar esa corriente de aire. Entonces, para los cantantes de rock, pues este ejercicio les va muy bien. Ma, 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 ma. Es buscando que esas notas agudas que se hacen de cabeza, no suenen a falseto. Hay una diferencia entre el falseto y la voz de cabeza. El falseto es una voz de cabeza desconectada, suena aireada, suena así. Ma, 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 ma. No tiene volumen, no tiene belleza, no tiene ninguna base que lo esté apoyando. Por lo tanto, el sonido es completamente falso, por eso se llama falseto. Ma, 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 ma. Pero lo que queremos es que el cantante de rock aprenda a conectar la voz de cabeza. Ma, 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 ma. Y eso lo van a lograr poco a poco, buscando dentro de ese falseto empezar a tratar de darle volumen al sonido. ¿Y cómo le van a dar volumen al sonido? Es utilizando lo que le llaman en el italiano el squillo. Y el squillo no es otra cosa más que la nasalidad del sonido. Antes de empezar a hacer el sonido del falseto o de la voz de cabeza, se deben hacer unos ejercicios de nasalidad para entonces
poder preparar la voz para empezar a hacer esa voz de cabeza conectada. Y los ejercicios de nasalidad se hacen con ney, con la sílaba ney, o se hacen simplemente tratando de hacer este sonido. Pero, por ejemplo, con la sílaba ney, se puede hacer este tipo de ejercicio. Perdón. Ney, 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 ney. Es que ahí yo tengo el sonido súper nasal, pero a la misma vez yo estoy relajando completamente y vuelvo y repito y lo seguiré repitiendo durante todo el tiempo de la charla. Tienen que relajar la garganta. Si no hay relajación de la garganta y del pecho, nada de esto te va a salir bien. ¿Ok? So, empezamos a hacer ney, 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 ney. Claro, para los varones sería en su octava, acá abajo. Lo que pasa es que yo no llego allí. Ney, 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 ney. 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 ¿Qué pasa? Que el varón va a pasar por esa transición grande entre la voz de pecho y la voz aguda. Y ahí, hasta que no aprenda a dominar su voz, le van a salir gallos, va a sonar horrible o simplemente la voz se le va a pillar y no va a poder subir. Entonces, este ejercicio de nasalidad que trabaja con la faringe va a ayudar a que esa voz varonil pueda seguir subiendo y llegar hacia el falseto sin que la voz se rompa. Por ejemplo, está aquí. Ney, 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 ney. Es seguir con la nasalidad. Ney, 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 ney. No abandonar la nasalidad nunca. Ney, 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 ney. Ney, 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 ney. Y se va a dar cuenta como que la voz quiere como que salirse un gallo. No importa. No importa que le salga el gallo, es preferible que le salga el gallo a que se les pille la voz y ya no puedan subir. Porque cuando sale el gallito, la voz está buscando hacia dónde acomodarse. Y lo mejor que el cantante puede hacer en este caso es dejar que la voz se rompa, que la voz se parta, que salga el gallo y empezar a memorizar hacia dónde quiere ir esa voz después del gallo. La voz después que hace el gallito se va a acomodar en algún lugar. Y entonces cuando tú vuelves a cantar ese ejercicio, en vez de permitir que salga el gallo, tú vas a buscar esa colocación, ese lugar donde la voz se colocó después que te salió el gallo. Es una etapa bien difícil para los varones, es bien frustrante, pero créanme que este ejercicio funciona súper bien. Después que acostumbramos al cuerpo a hacer este ejercicio de nasalización, recuerden, sin hacer ninguna presión en la garganta ni en el pecho. Después que aprenden a hacer eso, entonces comienzan con el ejercicio de la voz de cabeza, que no es falseto, de la voz de cabeza, buscando esa misma nasalidad en la sílaba ma. Ma, 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 para que ya no suene ma, 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 que está completamente falso. Bueno, no tiene ningún apoyo, no tiene ninguna, ¿cómo te diría yo? No tiene ningún support, no tiene ningún soporte. ¿Ok? Cuando empiezas a meter el mismo escuilo que encontraste en la sílaba ney, ney, ma, 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 ahí te vas a dar cuenta de que la voz va a estar mucho más conectada. Aunque todavía vas a sentir esa sensación de falsedad dentro de tu cuerpo porque está tan y tan y tan cómoda que no sientes ningún trabajo en la garganta, no sientes ningún trabajo corporal, estás súper, súper, súper arriba. Pero ese sonido es ideal para los cantantes de rock que se pasan cantando por allá, por las estratosferas, en las notas bien agudas. La otra técnica que ellos utilizan, es la técnica del gruñido, o de lo que le llaman en inglés the growling sound. Esa técnica yo personalmente no la enseño porque me parece a mí que es muy antisaludable. Aunque ellos dicen que ellos hacen el gruñido y que no les duele, que no les molesta, yo he tratado de hacer el gruñido ese muchas veces y
en realidad o yo soy bruta y no lo sé hacer y nunca he descubierto la forma de hacerlo, o es que simplemente de verdad es una técnica que no es saludable, porque a mí me da dolor de garganta. Cada vez que la intento hacer me da dolor de garganta y digo, mira, mejor ni le busco, porque realmente no me funciona. Pero lo que hacen los cantantes de rock es como tratar de hacer un raspado en vez de en la pura garganta. Es un raspado que se hace un poco más arriba, ya en la parte donde está el paladar blando, donde está la faringe, hacia la cabeza, para que entonces no afecte tanto la garganta. Un raspado mal hecho, como el que hago yo, sería ¡ah! 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 Un raspado que es mejor hecho, que por ahí he descubierto yo, es un poco más arriba. ¡ah! 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 Pero como les digo, a mí siempre me molesta la garganta y para mí cualquier cosa que me haga molestarme la garganta, yo la descarto de mi vida porque para mí mi garganta es muy preciada, mis cuerdas vocales son muy preciadas y total, para lo que canto yo que es música clásica, no necesito raspetear mi voz para nada. Eh, pero si buscan ese tipo de growling en el sonido, en mi opinión, es de acuerdo con el estilo y todo eso, pero tiende a ser una técnica que no es técnica, es un sonido que es muy peligroso para la garganta, para las cuerdas vocales si la persona no lo sabe hacer bien. Según lo que yo he leído, ese sonido no se supone que moleste, no se supone que te deje ronco, no se supone que te haga ningún daño vocal, pero por la experiencia que yo misma he experimentado en mi cuerpo con ese sonido y me molesta y me da dolor y me siento muy mal, también he sabido de otros cantantes de música rock que se dedican a esto y han terminado con disfonías vocales, callos en las cuerdas vocales, pólipos en las cuerdas vocales, un cansancio vocal extremo, inflamación en las cuerdas vocales, inflamación en la garganta. El rock es un estilo rough, es un estilo rudo, es un estilo fuerte y difícil. Es un estilo que le gusta a muchísima gente. A mí también me gusta el rock, el heavy metal no, pero el rock me gusta y me encanta escuchar a los cantantes varones cantar en esas notas de voz de cabeza bien fuerte. ¿Ok? ¿Algún otro estilo de música popular que tenga así como algunas variaciones muy específicas? Ya hablé del teatro musical, ya hablé del rock, ya hablé del jazz, ya hablé de la música pop en español, que la música pop en español sería lo mismo como el pop en inglés y la música pop cristiana. Vamos a hablar ahora de lo que es el registro de silbido, porque he recibido muchas preguntas de cómo desarrollar el registro de silbido. El registro de silbido es un registro vocal que es extremadamente agudo y casi siempre las sopranos coloraturas tienen una facilidad para llegar a ese registro de silbido sin ningún problema. Lo tienen naturalmente. Hay otras cantantes mujeres que también son sopranos que quizás no tengan el registro de silbido muy naturalmente, pero con técnica pueden lograr hacer unas notas de este registro de silbido. Y hay otras cantantes mujeres que no tienen ese registro de silbido. No lo pueden alcanzar porque simplemente no tienen la flexibilidad en las cuerdas vocales a que se estiren todo lo que se tienen que estirar para alcanzar esos sonidos. Yo soy uno de esos casos que yo no tengo registro de silbido. Yo lo más que podía vocalizar cuando estaba estudiando canto era como hasta esta nota, re natural, mi bemol, de vez en cuando, pero una persona, una soprano que tiene el registro de silbido, y también inclusive hay varones que tienen registro de silbido, pueden subir muchísimo más de lo que subía yo. Para mí ese era el extremo, súper extremo de mi voz. Entonces, deben aprender de que ese registro de silbido
tienes que primero analizarte, mirar si tu voz lo puede hacer con facilidad. Si tu voz lo puede hacer con facilidad, con técnica, tú puedes lograr que tú puedas subir a ese registro de silbido consistentemente con una técnica sólida. Si no se te hace muy fácil subir al registro de silbido, pero tienes por lo menos un extremo agudo del do sostenido, re, mi bemol, no está mal. Claro, no vas a tener esas notas súper agudas, pero vas a tener notas agudas suficientes para cantar cualquier cosa que tenga buenos agudos. Y pues como les digo, ese otro grupo de personas que simplemente no tienen esa facilidad, incluida yo en ese grupo de personas que no tienen esa facilidad de llegar al registro de silbido. Casi siempre los niños pueden llegar a ese registro de silbido muy fácilmente, porque acuérdense que cuando el niño es pequeño, sus cuerdas vocales son mucho más cortas y mientras más cortas y más finas las cuerdas vocales sean, con más facilidad van a poder cantar esas notas súper agudas. ¿Qué pasa? Cuando vamos creciendo, nos vamos volviendo adultos, el cuerpo crece, la garganta se alarga, se agranda la laringe, y pues por lo tanto las cuerdas vocales están dentro de la laringe, las cuerdas vocales también van a crecer. Entonces el registro natural de voz de niño va cambiando y se va asentando y se va poniendo un poco más grave. Por eso es que los niños hablan con voces agudas y ya nosotros de adultos hablamos con voces graves. Pero cuando pasamos por ese cambio corporal, por ese cambio hormonal, naturalmente, como estamos creciendo, crece la laringe, las cuerdas vocales se alargan más y se engruesan más, baja el sonido de la voz, sobre todo en los varones. En los varones hay un cambio bien abrupto en el sonido de su voz. Un varón puede estar hablando hoy así súper agudo cuando es un nene pequeño de 9, 10 años, y cuando llega a los 16 años, de momento esa voz cambió y ya habla ahora así. Es súper extremo el cambio de voz en los varones. Pero con todo y eso, he visto algunos cantantes varones que pueden lograr cantar en ese registro de silbido. No sé cómo lo hacen, habría que meterles una camarita así por la nariz y bajar hasta las cuerdas vocales a ver cómo es que ellos logran hacer ese sonido. Y artistas como por ejemplo Christina Aguilera, también está Mariah Carey, que Mariah Carey se hizo famosísima en los 80, creo que fue, en la década de mediados de los 80 hacia el principio de los 90, ella se hizo muy famosa por tener esa particularidad en su voz, de que ella subía, estaba cantando en su registro normal de la voz y de momento se tiraba 2 o 3 agudos en el registro de silbido. Y ella misma lo dice en una entrevista que le hacen a ella hace algunos años atrás. Ellos le preguntan, ¿cómo es que tú logras hacer esas notas tan agudas? Y ella dice, yo no sé, un día yo me enfermé y me empezó a salir esa voz así bien aguda y hablaba así bien en ese registro de silbido, y ya de ahí en adelante podía accesar al registro de silbido sin ningún problema. Lo mismo con Christina Aguilera. Ella no tiene ningún problema de accesar a esas notas porque las tiene naturalmente. Y si nos ponemos a analizar bien la voz de Christina Aguilera y la voz de Mariah Carey, en su voz normal de mujer, cantan con mucha presión en la voz de pecho, pasan el pasallo, y entonces cuando llegan a la voz de cabeza, llegan como ese sonido de zumbido, de silbido, y es una voz mucho más aguda, mucho más pequeña y mucho más como brillante que la voz de pecho, que es mucho más robusta y mucho más pesada. ¿Ok? Vamos a dejar la conferencia aquí para hoy. Hablamos sobre las diferencias entre la música pop y la música clásica. Hablamos sobre las particularidades de distintos estilos musicales como el pop, el rock,
el jazz, la música, el teatro musical, hablamos sobre el vibrato y hablamos también sobre el registro de silbido. Si ustedes han encontrado que esta charla les ha aclarado dudas, no duden de escribir sus comentarios debajo del video. Si tienen algunas preguntas sobre lo que se discutió hoy aquí en esta conversación, por favor también escriban las preguntas debajo del video. Y les invito a todos ustedes a que me sigan por Facebook, facebook.com/The Online Voice Studio. Esa es nuestra página de Facebook y ahí es donde yo anuncio todas las conferencias que hago en video en vivo por YouTube. También se hacen video retos, también subo muchísima información sobre técnica vocal y también hago una colección de preguntas que me hacen todos los meses en la página allí en Facebook. Escribo un estado en donde recojo, colecto las preguntas de los participantes y las contesto en video y esos videos los subo a YouTube para que sean de acceso a todos ustedes. Les doy muchísimas gracias por estar aquí en el día de hoy. Cristian, si estás por ahí, muchísimas gracias por atender esta conversación. Espero que lo que se discutió aquí te haya sido de ayuda y ya nos veremos pronto. Muchísimas gracias a todos. Chao.